Carlos Eduardo Morales había nacido en un mundo de silencio que la mayoría de las personas nunca comprenderían. A los 32 años, había aprendido a vivir en una sociedad que muchas veces lo veía como menos capaz debido a su sordera profunda desde el nacimiento. Su infancia había sido una lucha constante, entre el deseo de pertenecer y la realidad de sentirse perpetuamente excluido. Carlos crecía viendo cómo sus hermanos oyentes participaban en conversaciones familiares animadas, mientras él dependía de la lectura de labios y gestos para entender fragmentos de lo que sucedía a su alrededor. Sus padres, trabajadores humildes de una fábrica textil, habían hecho sacrificios enormes para pagarle clases de lenguaje de señas y terapias del habla, pero las oportunidades laborales para personas sordas en su ciudad seguían siendo escasas y mal remuneradas. Carlos trabajaba limpiando oficinas durante las noches, un empleo que había conseguido porque no requería comunicación verbal constante, pero que le pagaba apenas lo suficiente para cubrir sus gastos básicos mientras vivía en un cuarto alquilado diminuto donde el silencio que otros disfrutaban para él era simplemente la realidad constante de cada momento de su existencia. La relación de Carlos con la tecnología auditiva había comenzado durante su adolescencia, cuando recibió su primer audífono básico a través de un programa gubernamental de asistencia social. Era un dispositivo voluminoso y poco estético, que amplificaba sonidos, pero no restauraba completamente su capacidad auditiva natural. Carlos experimentaba una mezcla de esperanza y frustración cada vez que se lo colocaba. Podía percibir vibraciones y algunos sonidos distorsionados que le daban pistas sobre el mundo sonoro que lo rodeaba, pero seguía sintiéndose como espectador de conversaciones que sucedían en un idioma parcialmente incomprensible. Comenzó a estudiar obsesivamente sobre tecnología auditiva, leyendo manuales técnicos, investigando nuevos desarrollos en dispositivos de asistencia auditiva y comparando especificaciones de productos que costaban más dinero del que había visto en toda su vida. Sus amigos sordos lo consideraban demasiado optimista sobre las posibilidades de la tecnología, mientras que las personas oyentes simplemente asumían que cualquier audífono resolvería completamente sus dificultades de comunicación sin entender las complejidades reales de la pérdida auditiva. El momento que cambió la perspectiva de Carlos para siempre llegó cuando acompañó a una amiga sorda a una cita médica, donde necesitaban intérprete de señas. En la sala de espera, Carlos observó a decenas de personas mayores que luchaban con audífonos baratos que producían pitidos molestos, amplificaban ruidos de fondo más que las voces y causaban tanta incomodidad que muchos preferían quitárselos completamente. Vio la frustración en sus rostros cuando intentaban comunicarse con familiares que les gritaban, pensando que volumen más alto resolvería el problema, y notó cómo algunos ancianos habían comenzado a aislarse socialmente porque sus dispositivos auditivos inadecuados hacían que las conversaciones fueran más agotadoras que el silencio. Esa tarde, Carlos comprendió que existía una brecha enorme entre las necesidades reales de las personas con pérdida auditiva y los productos disponibles en el mercado, especialmente para familias de ingresos limitados que no podían acceder a dispositivos de alta gama que costaban miles de dólares. Carlos comenzó su investigación de mercado de manera informal, visitando centros de salud públicos, hogares de ancianos y comunidades de personas sordas, para entender mejor los problemas específicos que enfrentaban con los audífonos disponibles. Descubrió que la mayoría de dispositivos económicos eran fabricados con componentes de baja calidad que se deterioraban rápidamente, tenían controles complicados que confundían a usuarios mayores y carecían de características básicas como cancelación de ruido de fondo que haría las conversaciones más claras. Carlos también aprendió que muchas personas abandonaban el uso de audífonos no porque no funcionaran, sino porque nadie les había explicado adecuadamente cómo ajustarlos, mantenerlos o adaptarse gradualmente a escuchar sonidos después de años de silencio. Era un mercado lleno de productos técnicamente complejos, vendidos por personas que muchas veces nunca habían experimentado pérdida auditiva y no entendían las necesidades emocionales y prácticas de sus clientes. La oportunidad empresarial se hizo evidente cuando Carlos se dio cuenta de que podía combinar su comprensión personal de la pérdida auditiva con conocimientos técnicos autodidactas para crear una experiencia de compra completamente diferente. Decidió comenzar vendiendo audífonos de calidad media a domicilio, ofreciendo no solo productos, sino educación completa sobre su uso, ajustes personalizados y seguimiento continuo que las tiendas tradicionales no proporcionaban. Carlos invirtió sus ahorros de 3 años, apenas $1,200, en comprar al por mayor una pequeña cantidad de audífonos de una marca reconocida que ofrecía precios competitivos para distribuidores nuevos. Su estrategia era simple pero revolucionaria.
visitar personalmente a cada cliente, demostrar los productos en su propio ambiente hogareño, enseñar a familiares cómo apoyar el proceso de adaptación y ofrecer servicio postventa que incluía ajustes gratuitos y reemplazo de partes durante el primer año. Los primeros meses fueron devastadoramente difíciles porque Carlos enfrentaba prejuicios constantes de clientes potenciales que dudaban de que una persona sorda pudiera vender efectivamente productos para la audición. Muchas familias colgaban la puerta cuando veían que él se comunicaba por señas o escritura, asumiendo que su condición lo descalificaba automáticamente como experto en tecnología auditiva. Carlos experimentó rechazos dolorosos donde personas mayores le decían directamente que preferían comprar de vendedores normales que pudieran entender realmente sus problemas. Las ventas eran esporádicas y apenas cubrían sus gastos de transporte y materiales promocionales, mientras que su trabajo nocturno de limpieza seguía siendo necesario para pagar alquiler y comida. Hubo semanas donde Carlos no vendió ni un solo audífono y comenzó a cuestionar si realmente era lo suficientemente capaz para dirigir un beneficio exitoso, o si su sordera era una limitación insuperable que había subestimado ingenuamente cuando decidió convertirse en empresario. El punto más bajo llegó cuando uno de sus primeros clientes, una señora de 70 años, lo llamó llorando porque el audífono que le había vendido había dejado de funcionar y ella no podía comunicarse con sus nietos que habían venido a visitarla. Carlos no tenía dinero para reemplazar el dispositivo inmediatamente y tampoco tenía recursos para repararlo profesionalmente. Esa noche, sentado en su cuarto diminuto con las facturas impagadas acumulándose en su escritorio y la conciencia de que había fallado a alguien que había confiado en él, Carlos se quebró emocionalmente. Lloró con una desesperación que venía no solo de la frustración empresarial, sino del sentimiento profundo de que había confirmado todos los prejuicios que la sociedad tenía sobre las limitaciones de las personas sordas. Escribió cartas de disculpa a todos sus clientes, explicando que tendría que cerrar el negocio, y se preparó mentalmente para regresar al trabajo de limpieza como su única opción de sustento a largo plazo. Pero Carlos tenía una fortaleza que la adversidad no había podido destruir. Entendía las necesidades de sus clientes de una manera que ningún vendedor oyente podría replicar. En lugar de rendirse, decidió usar su última oportunidad para hacer las cosas bien. Consiguió un trabajo de fin de semana adicional empacando productos en un almacén y usó esos ingresos extra para reparar personalmente el audífono de la señora mayor y visitarla semanalmente para asegurarse de que funcionara correctamente. Esa dedicación extraordinaria al servicio al cliente impresionó tanto a la familia que comenzaron a recomendar a Carlos con otros ancianos de su comunidad, destacando no solo la calidad de sus productos, sino su comprensión única de los desafíos emocionales que acompañan la pérdida auditiva. Carlos había encontrado su diferenciación competitiva. No era solo un vendedor, sino un mentor que había vivido personalmente las dificultades que sus clientes enfrentaban diariamente. Si esta historia de transformación increíble te está tocando el corazón tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias reales que nos demuestran que nuestras diferencias pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. El crecimiento del negocio de Carlos fue gradual pero sostenido una vez que estableció su reputación basada en servicio excepcional y empatía genuina. Las referencias de boca en boca se convirtieron en su herramienta de marketing más poderosa, especialmente cuando clientes satisfechos compartían historias sobre cómo Carlos les había devuelto no solo la capacidad de escuchar, sino la confianza para participar nuevamente en actividades sociales que habían abandonado debido a sus dificultades auditivas. Carlos comenzó a especializarse en clientes que habían tenido experiencias negativas con otros proveedores, ofreciendo consultas gratuitas donde evaluaban no solo sus necesidades técnicas, sino también sus expectativas emocionales y familiares. Su enfoque holístico hacia la venta de audífonos incluía educación sobre adaptación gradual, estrategias de comunicación para familiares y seguimiento continuo que convertía cada venta en una relación a largo plazo. La verdadera transformación llegó cuando Carlos se asoció con un centro de salud comunitario para ofrecer servicios de evaluación auditiva y venta de dispositivos directamente en instalaciones médicas donde las personas confiaban más en las recomendaciones.
Su credibilidad como persona sorda que había superado desafíos similares a los de sus clientes se convirtió en una ventaja competitiva que ningún vendedor tradicional podría replicar. Carlos podía demostrar productos usando su propia experiencia, explicar limitaciones realistas sin crear expectativas falsas, y conectar emocionalmente con clientes que se sentían comprendidos por primera vez en su proceso de adaptación a la pérdida auditiva. En 2 años, había establecido acuerdos de distribución con 3 centros médicos y empleaba a 2 asistentes que manejaban aspectos administrativos mientras él se concentraba en ventas y servicio personalizado. El momento de mayor satisfacción emocional llegó cuando Carlos pudo comprar una casa pequeña pero cómoda para él y sus padres, quienes habían sacrificado tanto para apoyar su educación durante la infancia. Era una propiedad modesta, con un estudio donde Carlos podía demostrar productos a clientes y un jardín donde sus padres podían disfrutar de la tranquilidad después de décadas de trabajo físico agotador. Cuando le entregó las llaves a su madre, ambos lloraron recordando las noches cuando ella trabajaba turnos extra para pagarle terapias del habla, que nunca imaginaron que se convertirían en la base de un negocio exitoso. Esa casa representaba más que prosperidad material. Simbolizaba la validación de que las diferencias neurológicas pueden transformarse en ventajas empresariales cuando se enfocan correctamente hacia las necesidades del mercado. El negocio continuó expandiéndose cuando Carlos desarrolló un programa de capacitación para otros vendedores sordos que querían ingresar al mercado de tecnología auditiva. Su modelo de negocio había demostrado que la autenticidad y la empatía personal podían superar las técnicas de ventas tradicionales, especialmente en mercados donde los clientes enfrentaban vulnerabilidades emocionales relacionadas con su condición. Carlos estableció una red de distribuidores independientes que compartían su enfoque de servicio personalizado, creando una franquicia informal que atendía comunidades rurales y urbanas donde las grandes empresas de audífonos no proporcionaban servicio adecuado. Su éxito había inspirado a otros emprendedores con discapacidades a ver sus condiciones como ventajas potenciales en lugar de limitaciones insuperables. 5 años después de su primera venta, Carlos dirigía una empresa que facturaba más de $500,000 anuales y había ayudado a más de 1,000 personas a mejorar su calidad de vida a través de tecnología auditiva apropiada. Pero más importante que las cifras financieras era el impacto social que había logrado. Había cambiado la percepción sobre las capacidades empresariales de las personas sordas, había mejorado estándares de servicio en la industria de audífonos y había demostrado que el éxito empresarial puede construirse sobre comprensión genuina de las necesidades del cliente más que sobre técnicas de persuasión superficiales. Carlos se había convertido en conferencista motivacional que hablaba en universidades y eventos empresariales sobre cómo transformar diferencias percibidas en ventajas empresariales reales. La empresa evolucionó hacia servicios más especializados, que incluían evaluaciones auditivas domiciliarias, programas de financiamiento para familias de bajos ingresos y colaboraciones con organizaciones de personas mayores que necesitaban educación sobre tecnología auditiva. Carlos mantenía control personal sobre la capacitación de nuevos vendedores sordos, asegurándose de que entendieran que vender audífonos era más que una transacción comercial. Era una oportunidad de restaurar conexiones humanas que la pérdida auditiva había interrumpido. Su enfoque empresarial había demostrado que los mercados más rentables a largo plazo son aquellos donde se resuelven problemas reales con soluciones que van más allá del producto físico. Años lardes, cuando Carlos daba conferencias sobre emprendimiento inclusivo, siempre enfatizaba que su sordera no había sido superada, sino aprovechada como herramienta empresarial que le daba credibilidad única en su mercado objetivo. Explicaba que el éxito empresarial no requiere conformidad con expectativas convencionales, sino identificación clara de problemas reales que se pueden resolver mejor que la competencia existente. Carlos había transformado décadas de experiencia personal con pérdida auditiva en expertise comercial que ninguna educación formal hubiera podido proporcionarle, creando un negocio que generaba prosperidad económica mientras mejoraba vidas humanas de manera tangible. La historia de Carlos Eduardo Morales nos enseña que nuestras diferencias no son obstáculos para el éxito,
sino perspectivas únicas que pueden crear oportunidades empresariales extraordinarias cuando se enfocan hacia mercados que valoran autenticidad sobre perfección superficial. Su transformación desde trabajador nocturno hasta empresario millonario demuestra que el éxito se construye sobre comprensión genuina de necesidades del cliente, servicio excepcional y la valentía de convertir experiencias personales difíciles en soluciones comerciales valiosas. Carlos convirtió su mundo de silencio en una sinfonía de conexiones humanas restauradas, probando que los finales felices se crean cuando transformamos nuestras luchas en fortalezas que benefician a otros que enfrentan desafíos similares.